se lo voy a sacar de este buzo o suéter que tengo que le queda holgado o un poco grande al niño. Voy a poner este buzo del lado del revés, voy a dejar las mangas por dentro. Lo voy a acomodar bien y lo voy a doblar por la mitad. Una vez que tengo acomodado por la mitad, también voy a meter el cuello por dentro. Voy a intentar que queden las costuras así visibles para poder guiarme para sacar el molde. Yo lo voy a marcar con un lápiz para no manchar la prenda. Después lo voy a resaltar con una fibra para que se vea mejor. Con este molde que saqué de la parte de la espalda del buzo, voy a modificarlo para hacer la parte de atrás de esta túnica o sobre todo. Este disfraz que voy a hacer es para un niño de 10 años. Las medidas van a depender de la edad del niño a la que ustedes vayan a hacer el disfraz. Yo en este caso lo voy a hacer de 87 centímetros de largo desde los hombros. Se voy a marcar el largo que quiero aquí. Voy a prolongar esta línea. Yo quiero hacerlo así que termine más ancho abajo. Entonces voy a dejar más o menos unos 3 centímetros recto. Y después voy a ampliar aquí abajo. Esta parte la voy a más o menos a subir 1 centímetro y a redondear. Ahora aquí la parte del cuello. Este disfraz lleva un cuello más abierto, más escotado. Entonces voy a sacarle aquí 2 centímetros. Voy a cortar y este va a ser mi molde de la espalda y con esto voy a hacer las modificaciones para hacer el molde delantero. Pasé el molde de la espalda a otro papel. En este molde voy a hacer las modificaciones para el delantero. Primero voy a modificar el cuello. Voy a bajar 4 centímetros aquí y 4 aquí. Y voy a hacer otro cuello más abierto. O sea, a partir de los 4 centímetros voy a empezar a redondear esta línea. Aquí en la sisa voy a trazar más o menos un poco más de medio centímetro hacia adentro y voy a dibujar la nueva sisa más pronunciada. Esta parte queda igual, unos 5 centímetros, y después empieza a abrirse esta línea. La diferencia va a ser esta, que la sisa del delantero es más abierta, más pronunciada. Ahora, en la parte de adelante yo voy a poner este cierre. Entonces voy a hacerlo 1 centímetro
más, voy a dejar 1 centímetro más para coser el cierre. El molde del cuello va a ser un rectángulo que va a tener esta medida más esta que tengo acá en la espalda multiplicado por 2. Y el alto que ustedes quieran, en este caso es 10 centímetros. Si es para un niño más pequeño, va a ser más bajo. Para sacar el molde de las mangas voy a tomar un papel, lo voy a doblar por la mitad, voy a poner las mangas así del lado del revés, este borde de las mangas en el borde del papel. Voy a marcar con el lápiz, después voy a pasar para que lo vean con una fibra. Voy a poner mi mano acá y voy a dar vuelta así las mangas, acomodar la costura para poder hacer el dibujo de acá arriba. Una modificación que voy a hacer es ampliar aquí el puño, porque este disfraz lleva una manga con un puño bastante amplio. Se lo voy a hacer de 22 centímetros. Eso, como les digo, siempre va a depender del tamaño del niño. Pueden hacerlo más chico si les parece muy amplia esta medida. Después voy a unir este punto con aquí donde termina la manga. Aquí yo voy a hacer una modificación para la parte delantera de la sisa. Recuerdan que en estos moldes había modificado esta parte, entonces también lo voy a hacer en las mangas. Voy a hacer unos centímetros rectos, más o menos 2, hacer un pequeño cavado acá, de esta forma. Entonces a eso lo voy a cortar de un solo lado. Así me quedarían las mangas. Este cavado lo voy a coser para el lado de adelante y esta parte más redondeada para el lado de atrás. Voy a usar para hacer este disfraz microfibra plana, negra y tafeta roja. Pueden elegir cualquier tela que prefieran, siempre que sea plana, que no estire, que no sea elástica. Para cortar la pieza de la espalda, voy a doblar así la tela, la roja y la negra. Las dos las voy a poner una arriba de la otra. Voy a acomodar el molde en el borde, en el doblez de la tela. Voy a colocar alfileres y a cortar dejando margen de costura alrededor. Tengo cortadas todas las piezas para este disfraz. Corté para las mangas, 2 en negra, 2 roja. Para la espalda, una pieza roja, una pieza en negro. Para el delantero, también 2 piezas en negro, 2 piezas en la tela roja. Para el cuello, corté una pieza en rojo, una en negro. Y a las 2 piezas les puse entretela en la parte de atrás. Voy a coser el forro por un lado y la tela principal, la tela negra, por el otro. Voy a comenzar enfrentando estas piezas. Voy a coser aquí y aquí por los hombros, en esta tela y también en la tela negra. Después de coser por los hombros, cosí el cuello arriba. Ahora voy a coser a los costados. También voy a coser las mangas
a doblarlas y a coser por aquí. Cosí las mangas así por los costados, las voy a dar vuelta. Esta ya la tengo del lado del derecho. Voy a tener en cuenta la parte que dejamos más cavada de la manga, la voy a coser hacia el lado de arriba. Entonces voy a meter esta manga que ya tengo del lado del derecho adentro, voy a hacer coincidir las dos piezas con alfileres y voy a coser alrededor. Siguiendo los mismos pasos con los que cosí el forro rojo, cosí después también estas piezas en negro. Ahora lo que voy a hacer es coser el cierre. Se lo voy a coser por ahora solamente aquí en la tela negra. Voy a poner así, a enfrentar el cierre, el derecho del cierre con el derecho de la tela y voy a coser así de este lado. Luego voy a hacer lo mismo con este otro lado. Para hacer las nubes rojas que va arriba, las pueden dibujar o pueden bajarlas de internet. Hay varias, así que pueden imprimir de ahí. Bueno, yo hice estas, ahora la voy a recortar para usarla como molde. La misma tela roja que usé para ponerle el forro, la voy a usar ahora para las nubes. Atrás pegué una entretela. Voy a dibujar el contorno de esta nube. En todas estas marcas de las nubes. Pueden también hacer un zigzag con la máquina de coser o pintar con pintura para tela blanca. Después de eso corté todo alrededor, me quedó de esta forma. Hice una de las nubes un poco más grande y al revés, mirando para el otro lado, porque es la que va a ir en la espalda. Dos van a ir a los costados, la grande la voy a coser en la espalda y a una de estas la corté por la mitad para coserla adelante donde está el cierre. Tengo cosidas estas nubes, la de arriba, los costados y también la de la espalda. Ahora voy a comenzar a coserle el forro por dentro. Bueno, para hacer eso, el forro siempre tiene que quedar, cuando abramos este disfraz, el forro tiene que quedar así, no se tienen que ver las costuras. La manga va a quedar así por dentro. Entonces, yo comienzo cosiendo, uniendo las dos mangas. Para coser las mangas, la de la pieza principal y el forro, yo lo hago de esta forma primero. Voy a poner la manga negra así, del lado del revés, la otra manga también del lado del revés. Pero voy a hacer de cuenta que esta manga entra aquí en la negra, de esta forma. Entonces así voy a enfrentar el derecho de la tela roja, ahí se alcanza a ver las costuras, el derecho de la tela roja con el derecho de la tela negra. Y voy a ir enfrentando así, poniendo alfileres, para hacer coincidir las dos telas. Para coser voy a meter así la tela roja y voy a ir cosiendo todo alrededor. Voy a repetir el mismo proceso en las dos mangas. Tengo cosidas así las dos mangas. Ahora lo que voy a hacer es enfrentar estas dos piezas del derecho de las telas de ambas. Las voy a enfrentar y voy a coser todo alrededor. Voy a ir acomodando así y cosiendo. En la parte de abajo, atrás, voy a dejar una abertura para poder después dar vuelta a todas estas telas. Así me queda ya cosido todo alrededor. Voy a dar vuelta por la abertura que dejé aquí.
después de dar vuelta. Ahora, para cerrar esta abertura por donde di vuelta, voy a acomodar bien y voy a coser por la orilla. También voy a coser por aquí y por las mangas. Así tengo este disfraz terminado. Espero que este video les resulte útil. Cualquier duda que tengan pueden dejarla en los comentarios y con gusto responderé sus preguntas. Muchas gracias.